Ahora lo único que hay que hacer es sumar esto. 30. Ya la fuiste haciendo la fórmula. La fuiste haciendo después sumar. De acuerdo a la tabla, un impacto de 30 está mayor que 25, menor que 50, un impacto moderado. Una consulta, con respecto a las medidas de mitigación, nosotros lo vamos a estar colocando, obviamente no en las matrices, sino cuando hagamos un análisis. En la matriz, cuando veas las tablas, si te fijas en la tabla de la página 50, uno suele hacer en la misma tabla una pequeña síntesis de la medida de mitigación, medida que luego te explayas en el escrito, digamos. Ahí pones alguna cosita. Y si no hay forma de resumirlo así, simplemente pones medida 1.1, por ejemplo, y abajo como cita, o una estrella, y abajo como cita la desarrollas completamente. Si podés ponerla como un título es bueno ahí, porque ya después vas a ese, y muchas veces la misma medida propuesta para una cosa sirve para varias de las situaciones. Entonces voy a decir, medida de mitigación que se repite en 10 cuadros, lo desarrollas una sola vez y te desaparecen 10 cuadritos una sola vez. Como lo otro de naval. ¿Está bien? En general, no en general, sino lo que uno hace es considerar que todos los impactos, todos aquellos impactos que estén entre compatibles y moderados son impactos absolutamente tolerables en términos de cualquier tipo de proyecto que traiga bienestar social, genere empleo, resuelva una situación como cultural. Solamente van a tener que ser tenidos en cuenta de manera así férrea y específica aquellos en los que el impacto se dé severo o crítico. ¿Sí? Entonces, yo tenía la calificación, dentro de la calificación de impactos encontré, tenía 100 impactos, encontré 50 a los que les puedo poner una medida de mitigación. Esos 50 cuadritos desaparecieron. ¿Sí? De los otros 50 no se me ocurre nada más, no sé qué hacer con los otros 50. Bueno, lo que hago es agarro estos 50 y los valoro. Todos aquellos que me dan moderados o compatibles también se van, porque son, siempre que sea una obra de bien común, esos no se consideran porque son tolerables. Entonces de allí ya me van a quedar solamente un subgrupo que es el conjunto de los impactos severos o críticos. En esos severos o críticos, allí se va todo el talento, digamos, del consultor. Porque hasta acá vos viniste más o menos mecánicamente proponiendo medidas bastante simples de mitigación, sacaste la cuenta de esta de valoración y podés eliminar otros cuantos impactos, pero siempre te va a quedar alguno de lo que es que no tenés forma. O sea, son severos y críticos, no se te ocurren medidas de mitigación. Ahí llegó el momento o de asociarte a alguien o de ponerte a estudiar, porque lo más probable es que tengas que terminar corrigiendo el proyecto mismo, o sea, reformular el proyecto o proponer algún tipo de medida. Supongamos, a ver, un ejemplo sería una planta de tratamiento de líquidos cloacales, que decía el otro día. Cuando uno hace un análisis de la planta, porque eso dice como 20, lo tengo bastante claro, siempre hay un punto crítico que no podés atenuar jamás, y es que la salida final del líquido, que normalmente va a subsuelo o a un río, las plantas tarde o temprano dejan de funcionar, se van acolmatando y van dejando de funcionar a medida que pasa el tiempo. En algún momento
Vos metés crudo y sale crudo que va a ir al río o a la nata. ¿Está bien? Y eso, cuando ustedes hacen la valoración del estudio de impacto ambiental, empezás a eliminar cosas, que esto, que lo otro. Cuando hagan el ejercicio, algunos de los ejercicios sobre eso, van a ver, van a desaparecer cosas. Este compatible, este moderado, este puse medida de mitigación, más. Pero ese punto es crítico y es crítico. No tenés forma de resolverlo. ¿Está bien? Porque no hay manera de mitigar eso. Entonces ahí el consultor tiene, ahí es donde se te vienen dos opciones. Una son los monitoreos. ¿Está bien? Entonces vos en estos casos lo que tenés que hacer es poner un sistema de monitoreo permanente a la salida, donde vos veas alguna variable, no sé, de QO o alguna de estas variables, demanda química de oxígeno, donde vos veas eso y en función de eso vos veas si la planta se está colmatando. Si la planta se está colmatando, el proyecto va a tener que tener obviamente una laguna secundaria donde derives de la primaria una laguna de retención para que vos te permita hacer mantenimiento de la primera. Entonces, ¿cuál es la medida de mitigación? No hay medida de mitigación. Yo lo que hago es pongo un sistema de monitoreo que me detecte cuando la planta se está colmatando. Si se está colmatando, derivo, la arreglo y la vuelvo a poner en funcionamiento. Esa es una posibilidad. Las otras cuestiones tienen que ver, supongo, si yo pongo una planta de incineración de determinado producto. Sí o sí, por más que sea un horno de triple cámara y lo que quieras, esos hornos tienen un quemador primario, un quemador secundario, filtros y toda una serie de historias que, si todo funciona en línea, al final el aire no sale contaminado. Ahora, es el si todo funciona. Entonces, normalmente, cuando vos haces la valoración, de nuevo, te van a quedar críticos ese tipo de impacto. Porque la pregunta obvia, ¿qué pasa cuando una de las partes deja de funcionar? Entonces, si deja de funcionar, empiezo a contaminar y se va todo, se rompió la cadena posible y estos son máquinas que eso puede ser. Entonces, en ese caso, vos tendrías que poner un sistema de monitoreo. O sea, si vos tenés el horno, tendrías que poner un sistema de monitoreo continuo, y el sistema de monitoreo continuo que mide, suponte, monóxido de carbono. Un sistema de monitoreo continuo de tal forma que el medidor, cuando pase cierto valor, apague el horno. Directamente, es la forma más simple de hacerlo. Vos como consultor decís, yo voy a poner un medidor online que me apague el horno cuando pase cierto valor. Porque cuando pase cierto valor significa que el filtro dejó de funcionar. ¿Entendés? O sea, ahí, digamos, los críticos ya no hay técnica, hay conocimiento, hay consulta y ver qué hay en el mercado, ¿entendés? Qué posibilidades tenés. Suponte, las plantas de silo son otra situación típica. O sea, si vos decís, yo a todas las plantas de silo les pongo filtros de mangas, para que no vuele la partícula en el momento en que están volcando los camiones, tengo una limitante fuertísima, y es que EPEC no te provee la cantidad de energía suficiente para que su filtro funcione. O sea, te provee por planta 60 kW, 70 kW, y vos en realidad necesitas que sea 100 kW por cada uno de los filtros para hacerlo funcionar. Entonces, en general, el consultor o la persona que trabaja en el ambiente tiene que empezar a encontrar soluciones. Ya, digamos, estamos hablando que ya hicimos toda la parte técnica, el ejercicio, la parte linda, y que sé yo, y te llegaste a esto crítico, y ahí su alumno le pregunta a usted, bueno, ¿y ahora qué hacemos con esto? Bueno, ahí con ese crítico llegó el momento de la consultoría, porque ya son soluciones de compromiso.